Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Me escuchan? ¿Me pueden confirmar en el chat si me escuchan, por favor? Y me lo pueden confirmar si pueden también ver mi pantalla. Buenas tardes a todos. Un gusto. Súper bien. Pues bueno, vamos a comenzar por respeto a su tiempo. Entonces, bienvenidos a esta masterclass titulada Introducción a las 7 herramientas básicas de la calidad, y vamos a dar comienzo. Entonces, si es la primera vez que te integras a nuestras masterclass o webinars que hacemos de manera semanal, pues bueno, me presento rápidamente. Mi nombre es Ernesto Gómez. Si me estás acompañando de otro país, pues bueno, te comento. Soy mexicano, ingeniero industrial de formación, maestro en dirección de empresas, y pues bueno, ahí tienes un poco de background y un poco de mi trayectoria profesional. Eh, Llevo más de 12 años trabajando en lo que son iniciativas, programas y proyectos en mejora continua y mejora de procesos, calidad y excelencia operacional. Entonces, el día de hoy, pues bueno, vamos a compartir conocimiento que estoy seguro que puede ayudarte mucho. Entonces, vamos a comenzar. Entonces, primero tenemos que iniciar. Cuando nosotros hablamos de las herramientas básicas de la calidad, lo primero que se nos ocurre es el diagrama de Ishikawa, ¿no? Quizá a lo mejor otros elementos estadísticos también se nos vengan a la cabeza, pero bueno, lo más frecuente es que pensemos en el diagrama de Ishikawa. Entonces, antes de abordar cada una de las herramientas de la calidad, vamos a tener una referencia de cómo es que nace precisamente este concepto de las herramientas de la calidad. Precisamente ahí la persona que estás viendo, la imagen que estás viendo, es la de Kaoru Ishikawa. Precisamente él hace aportaciones a la calidad, e incluso pues gana un premio Deming a la calidad en Japón, precisamente por sus atribuciones. Entonces, él basa un modelo, ¿sí? O un concepto que denomina las 7 herramientas básicas de la administración de la calidad, ¿no? ¿Por qué 7? Se preguntarán. Pues bueno, de acuerdo a algunos textos que he leído y algunas referencias, en Japón es muy usual que los samuráis, los guerreros, siempre utilizaran este número como las 7 armas, ¿no? De los samuráis, las 7 herramientas, etcétera, ¿no? 7 espadas, o sea, es como 7 katanas, es como muy usual el número 7. Entonces, Kaoru Ishikawa, pues bueno, por eso denomina estas 7 herramientas, ¿no? Es por ahí lo que se logra visualizar en algunos textos. Sea cierto o no sea cierto, pues bueno, es una linda historia, ¿no? Entonces, prácticamente de estas 7 herramientas, podemos destacar que 6 son estadísticas y una no lo es, ¿no? ¿Y cuál es la que no es estadística? Pues bueno, es precisamente el diagrama causa y efecto o el diagrama de Ishikawa. Entonces, cuando nosotros empezamos a utilizar esto, es recurrente que nosotros pensemos en otros métodos de solución de problemas, ¿no? Hoy en día, ya sean los análisis de causa-raíz, ya sea a través de la utilización del PDCA, metodologías como Six Sigma, World Class Manufacturing, TPS, el Lean Manufacturing, etcétera, son, por mencionar algunas metodologías, algunos modelos o métodos que ayudan precisamente a la resolución de problemas y al manejo de una buena gestión de planta o gestión empresarial. Sin embargo, cuando Kaoru Ishikawa precisamente crea este concepto de las 7 herramientas, él nos dice algo bien consensuado y bien pensado, y él dice, el 95% de los problemas de una empresa se pueden resolver con simples herramientas de análisis y de solución de problemas, haciendo alusión que, pues, utilizando estas 7 herramientas básicas,
tú puedes llegar a solucionar el 95% de los problemas que pueden suscitar en las áreas de trabajo. Entonces, de acuerdo a esto, muchos empezaron a adoptar estas herramientas y las empezaron a aplicar pues en su entorno empresarial. Recordemos que esto fue los inicios del control de la calidad, ¿sí? Fueron aportaciones al TQM, al Total Quality Management, por lo cual pues muchas de los métodos que acabo de mencionar no existían, algunos ya. Entonces, de ahí se parte a utilizar estas herramientas, que 6 son estadísticas y una no lo es, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estas 7 herramientas? Seguramente tú las has de conocer. Tenemos el diagrama de Pareto, el diagrama de dispersión, el histograma, el diagrama causa y efecto, la estratificación, los gráficos de control y pues las hojas de chequeo o los checklists, ¿no? Entonces, vamos a ir abordando cada una de manera general. Realmente tenemos menos de una hora, pero vamos a tomar los puntos más importantes de cada una. La que yo creo que la mayoría de nosotros conocemos es el diagrama de Ishikawa. Sabemos que es un diagrama para poder encontrar la causa raíz de un problema y poder erradicar precisamente la ocurrencia, ¿no? Para que no vuelva precisamente a materializarse, pues ese efecto no deseado. Entonces, básicamente, en un principio se contemplaban las 4 M's, ¿no? A lo largo del tiempo se le incrementaron otras 2 M's y ahora es lo que conocemos como las 6 M's, ¿no? Es decir, estas palabras que comienzan con la letra M, que son la mente de obra, los materiales o la materia prima, la maquinaria, el método, el medio ambiente y pues bueno, las mediciones, ¿no? Entonces, prácticamente son la base de la cual partimos para la resolución de problemas. Cada una de estas se empieza a estudiar en cada uno de las ramas y de ahí empezamos a sacar subcausas, ¿no? Entonces, de manera general, pues bueno, este es el diagrama de Ishikawa. Ahora, yo creo que eso tú ya lo sabes. Y aquí el punto es conocer algunos tips, algunos consejos para poder aplicar de manera efectiva pues cada una de estas herramientas, ¿no? Si conoces alguna otra ventaja o desventaja de las que yo voy a decir, por favor déjamelas en el chat para que al final de la sesión o durante la sesión yo pueda estar leyendo tus comentarios. Entonces, el diagrama de Ishikawa, las ventajas que tiene precisamente es que yo puedo ir analizando no solamente mediante el método de las 6 M's, sino yo puedo poner características que yo considere que son causas. Entonces, en vez de poner las M's, puedo poner cualquier otra característica u otra causa que yo considere que está impactando a la problemática. Entonces, esa es la ventaja que tiene, ¿no? Que tiene mucha versatilidad. Para algunos, piensan que el diagrama de Ishikawa no es cuantitativo, solo es cualitativo. Pero hoy en día, pues bueno, ya muchos hemos desarrollado métodos propios de cómo poder pasar de lo cualitativo a lo cuantitativo, ¿no? Es decir, poder sacar de cada uno de los ramales pues cierto porcentaje y de ahí pues empezar a graficar, ¿no? Para ver precisamente cómo se van comportando estas causas y subcausas. Ahora, aparte de que es muy versátil y que es muy flexible, pues me va a permitir integrar no solamente el análisis a una persona, sino precisamente que toda el área o todos los involucrados estén ahí participando para poder ir armando el diagrama de Ishikawa. Ahora, ¿cuáles son las desventajas que tiene, pero cuando se utiliza de forma incorrecta? ¿Ok? Porque en sí, pues, no es que tenga una debilidad en la herramienta, sino a veces la debilidad, ¿sí? Se la va haciendo la persona que lo aplica de una manera incorrecta. Lo primero es empezar a hacer un diagrama de Ishikawa sin antes ir al área de trabajo, lo que se conoce como el Gemba, ¿no? Si tú empiezas a hacer un diagrama de Ishikawa, ¿sí? Y eso es lo más común. Cuando me ha tocado ir a trabajar a empresas como consultor, lo primero que hacen es hacer una junta, un focus group, un workshop, y se quieren comenzar a poner sus post-its, dibujan su diagrama, y lo que quieren comenzar a hacer es empezar a sacar la causa raíz, ¿no?
y entonces empiezan a utilizar lluvias de ideas y de ahí se arrancan. Entonces, esa es una mala práctica. ¿Por qué? Porque estamos pasándonos por algo muy importante que son los hechos. Siempre, cuando tú vayas a hacer un diagrama Ishikawa, tienes que ir al área de trabajo, tienes que ir al Gemba a verificar precisamente, a vivir el proceso para que tú puedas tener ahí, en este caso, información real de lo que está pasando, no un supuesto, no lo que alguien te contó, no lo que alguien supone o lo que cree, sino todo lo contrario. Nos estamos basando en hechos. Sí son importantes los datos, porque también hay personas que pueden llegar con datos y te pueden decir, ¿sabes qué? 3 meses hemos estado así. Pero recordemos que todo proceso tiene una tendencia a la entropía. ¿Qué quiere decir esto? Que puede tener una tendencia al caos, al desorden. Entonces no es lo mismo hace 3 meses que lo que está pasando ahora. Por lo cual es sumamente indispensable que nosotros vayamos al área de trabajo a verificar. Entonces, puedes aplicar un método tan simple como el método de la 5Gen para poder ir al área de trabajo y poder verificar precisamente en el Gemba qué es lo que está pasando. Una vez que ya fuiste, entonces ahora sí, puedes hacer un workshop, un focus group, una junta, en este caso lo que tú gustes, y ahora sí se ponen a armar el diagrama Ishikawa, pero con base a lo que se vivió en el proceso, no con base a algo de lo cual es totalmente, en este caso, subjetivo o que se está suponiendo, ¿no? Ese es algo que debilita mucho la herramienta. Otra debilidad era lo que comentaba, a veces las lluvias de ideas. Las lluvias de ideas son buenas, pero también si son lluvias de ideas de las cuales se supone, también no pueden ser, no puede ser una buena estrategia de análisis de resolución de problemas. ¿Por qué? Que sean lluvias de ideas, pero también una vez que ya se fue al área de trabajo, porque van a ser precisamente ideas que son más aterrizadas a la realidad. En este caso ya se tuvo una observación directa, ya se tomaron notas acerca de lo que pasó en el área de trabajo, también se recolectó evidencia o se solicitó evidencia, que es el Genbutsu, ¿sí? Y se tiene más certeza. Entonces, anótalo muy bien. Cuando estés haciendo diagramas de Ishikawa, no cometas ese error. Y si se quieren saltar esa parte, entonces muy probablemente vas a tener un sesgo en tus resultados del análisis de causa-raíz. Entonces, nuestra siguiente herramienta es la hoja de verificación. En la hoja de verificación, como tal, pues bueno, se considera herramienta estadística porque de ahí podemos empezar también a graficar. En lo particular, a mí no me parece tanto estadística, sino más como de conteo, pero se utiliza o tiene la finalidad de que sea una hoja de chequeo de control. ¿Para qué? Pues para que yo pueda tener establecidos ciertos parámetros o características que se tienen que llevar, en este caso, a cabo en un periodo determinado, en una actividad determinada, y que se pueda formar un método de manera sistemática. Entonces, de acuerdo a esto, pues nosotros vamos a hacer ciertas marcas para poder verificar que la operación, la actividad o el área de estudio o la situación de estudio en la cual le estamos aplicando una hoja de verificación cumpla con todos esos parámetros. La hoja de verificación son los principios, ¿sí? La hoja de verificación es el principio del establecimiento de un estándar, ¿no? Porque comenzamos ahí a poner cuáles son esas variables críticas que se tienen que cumplir. Muchos utilizan la hoja de verificación para poder medir parámetros de calidad, ¿no? Entonces, de ahí es donde se empieza a graficar y de ahí es donde se empieza a aplicar estadística básica, ¿no? Cómo sacar, pues, la media, o en este caso el promedio, la mediana, la moda, la desviación estándar, la varianza y el rango, ¿no? Entonces, de acuerdo a esta hoja de verificación, se pueden sacar muchos datos de forma, en este caso, estadística, con estadística descriptiva, que es muy básica, y se puede comenzar ahí a determinar los primeros estándares, ¿no? Si tú estás en una empresa donde se llevan a cabo procesos que se denominan, en este caso son procesos que son implícitos, ¿no? Que no están documentados, pero que son necesarios documentarse porque en el día a día, al no estar documentados, pues las personas no tienen una consistencia para hacerlo. Pues bueno, los primeros
los primeros pasos podrían ser la construcción de una hoja de control o una hoja de verificación. Entonces, nosotros podemos establecer estas hojas de verificación también de forma gráfica, ¿no? Como lo estás viendo en la pantalla, podemos comenzar a hacer hojas de control y de acuerdo a los parámetros que nosotros vayamos anotando y vayamos, en este caso, colocando a través pues, de un periodo, podemos ir viendo cómo se va comportando precisamente esta formación de nuestro procedimiento, ¿no? Ya sea un procedimiento o lo que les digo, pues los primeros pasos de la realización del estándar. Recuerden que el estándar es encontrar precisamente la mejor forma de hacer algo, la más sencilla, la más segura y la más fácil hasta ese momento. ¿Por qué? Porque todo es perfectible a través del tiempo. No, un estándar quizá te puede durar 1 mes, 2 meses, pero recuerden que nosotros tenemos que estar haciendo mejora continua. Entonces, tarde o temprano, pues tendremos que subir el nivel del estándar o tendremos que mejorar el estándar. Por eso es que decimos que hasta ese momento, porque todo es perfectible a través del tiempo. ¿Cuáles son las desventajas que tiene la hoja de verificación? Pues bueno, tal cual, lo vuelvo a repetir, yo creo que son desventajas que se pueden suscitar cuando no se aplican de manera adecuada. La hoja de verificación, tal cual, hay veces que haces la verificación cuando ya, en este caso, se le agregó valor al producto. Utilizar hojas de verificación para hacer inspecciones de producto terminado es algo que totalmente yo no recomiendo, es totalmente un desperdicio o muda, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que nosotros vayamos a detectar ya incurrió en un costo. O sea, imagínate que pues a lo mejor tienes esta hoja de verificación y con una gráfica muy bonita, pero te está diciendo que en este caso del 100% de productos terminados que salieron, pues el 50% está bien y el otro 50% está mal. Pero solamente lo que estás haciendo es apuntar ese suceso. No me sirve de mucho, o sea, a lo mejor me sirve pues como para que no llegue al cliente, pero yo lo pude evitar eso antes. Entonces, el utilizar, y anótalo muy bien, las hojas de verificación de forma reactiva no me sirven, ¿sí? Tenemos que utilizarlas de forma preventiva. Es decir, no son malas las inspecciones. Las inspecciones son buenas antes de que se le agregue valor al producto, ¿no? Antes, si ya se le agregó valor al producto o al servicio y yo quiero empezar a verificar, entonces no tiene sentido. Ahí estamos incurriendo en costos de no calidad, ¿ok? Entonces, anótalo muy bien para que precisamente puedas utilizar las hojas de verificación de una forma correcta. Nuestra siguiente herramienta son los gráficos de control. Estoy seguro que tú los conoces. Y los gráficos de control, tal cual, es una representación gráfica de cómo se encuentra un proceso determinado de acuerdo a un conjunto de datos que nosotros tengamos, ¿sí? De cómo se ha, en este caso, de cómo ha salido el proceso, para poder ver si se encuentra bajo control. ¿Qué es que se encuentre bajo control? Pues bueno, que se encuentre bajo los, en este caso dentro de los límites, ¿no? De mi límite superior y mi límite inferior de control, ¿no? Recordemos que estos límites, cuando hablamos de límites de control, pues son los que nosotros calculamos, ¿no? Nosotros lo calculamos en función a los datos que nosotros tenemos. No hay que confundirlos con los, en este caso, límites de especificación. De hecho, ese es un error muy común. Y eso anótalo muy bien. En muchas ocasiones me ha tocado que los límites de especificación los utilizan como si fueran límites de control y viceversa, cuando son totalmente diferentes. Recuerda que el límite de especificación te lo va a dar tu cliente, ¿sí? Y el límite de control ese se va a calcular mediante los datos que vayan saliendo. Entonces, una vez hecho la aclaración, ¿cuál es, en este caso, la ventaja que me da? Pues bueno, que yo puedo estar monitoreando cómo va mi proceso, ¿no? Si yo veo, en este caso, algunos datos que están fuera de los límites de mi gráfico de control, puedo ir o puedo verificar precisamente qué pasó ahí, ¿no? Puedo saber que hubo un evento, a lo mejor fue un evento aislado, fue una equivocación, fue una falla, una ruptura, algo, pero sé que falló ahí y puedo, en este caso, utilizar esa información para que no vuelva a suceder, ¿no? En otro turno, en otro mes, en otro día, etcétera.
¿Cuál es la desventaja? La desventaja de los gráficos de control nuevamente recae en lo que le llamamos utilizar los gráficos de control como si fueran autopsias. ¿Qué quiere decir esto? Imagínate el ejemplo de un hospital donde está precisamente una persona, en este caso siendo tratada. Entonces, quizá cuando la persona ya se hizo todo lo posible y la persona fallece, se le hace una autopsia, ¿no? Para saber, pues, de qué falleció. Entonces es saber de qué falleció y comenzar a recopilar estos datos. Esto lo podemos traducir o podemos hacer la analogía directamente con los defectos. Cuando yo ya tengo un defecto y quiero hacer un gráfico de control, es como si estuviera haciendo una autopsia. ¿Por qué? Pues el defecto es precisamente como a lo mejor un ente que ya está muerto, ¿no? Ya está hecho, el daño ya está hecho, el valor ya fue agregado y muy probablemente ese defecto se tendrá que retrabajar o se le tendrá que hacer otro proceso o a lo mejor se va al scrap o se va a la merma, ¿no? Entonces, el gráfico de control solamente me está mostrando cosas que pasaron. Y si nosotros volvemos al principio de lo que mencionábamos en las primeras herramientas, es que todos los procesos tienen una tendencia a la entropía. Entonces, no me va a asegurar nada que mi gráfico de control del día de hoy, que es viernes, sea muy similar al de mañana, ¿no? Quizá tenemos una probabilidad, sí, y nos sirve de referencia, pero al final es una medida reactiva. Mi recomendación a la medida de que se puede es utilizar los gráficos de control como, de forma cual que podamos establecer una línea base de cómo está el proceso, pero no para controlar un proceso, definitivamente no. Yo la verdad recomiendo utilizar precisamente sistemas de calidad en la fuente, que precisamente crear un sistema de calidad en la fuente, eso sí te va a asegurar que la calidad la vayas a crear desde la fuente y no después de que se le agregue valor, sino evitar todos los errores posibles antes de que caiga en el defecto. Si cae en el defecto, ya me está costando dinero. Entonces, si yo estoy haciendo gráficos de control, yo lo único que estoy haciendo pues es estar haciendo autopsias. Hoy en día ya hay muchos equipos que te están dando gráficos de control en tiempo real. Eso está muy bien. Si es tu caso y los utilizas de esa forma, entonces no hay ningún problema porque los estás viendo en tiempo real. Pero al final del día, si nosotros seguimos haciendo estudios de cosas que ya pasaron, no tenemos la seguridad que se vuelvan a comportar igual. Entonces, nuestra siguiente herramienta es el histograma. El histograma, como sabemos, pues bueno, tal cual, es ese conjunto de datos que está graficado en barras y que pues nos va a dar una frecuencia, ¿no? Entonces, lo que nosotros vamos a buscar precisamente es encontrar pues ciertos parámetros o un comportamiento que podamos determinar de acuerdo al histograma. El histograma es algo, es una herramienta estadística muy buena, nos ayuda en ciertos puntos a poder determinar parámetros estadísticos como a lo mejor hacer pruebas de normalidad, ¿no? Bueno, pruebas de normalidad no, pero podemos, de acuerdo a la distribución que nos dé el histograma, podemos identificar si esta población tiene una distribución normal, ¿no? Ahora, precisamente el histograma me sirve mucho para poder representar de manera gráfica el comportamiento de un proceso. Sin embargo, también hay algunas desventajas que quiero que consideres, ¿no? En este caso, si pones un poquito aquí atención en la flecha, en el cursor, podemos ver que hay dice min de media, desviación estándar, y hay una n. Esta n que, a ver, la voy a poner aquí. Aquí está. Super, aquí está. Vemos que n son 300. En este caso es que yo tengo 300 datos. Entonces, muchos estadísticos recomiendan que para poder determinar una normalidad haciendo uso de un histograma, pues puede ser muy viable cuando no rebasemos pues, a lo mejor los 50 datos, ¿no? Otras personas dicen que son 30 datos. Cada quien pues tiene sus propias versiones, ¿no? Lo que es muy cierto es que para altos volúmenes de datos, ¿sí? Cuando estamos hablando de miles de datos de información, el histograma no es una buena herramienta como
para poder graficar un histograma. Para poder graficar precisamente los comportamientos, perdón. Para eso tenemos a lo mejor, no sé, podemos utilizar un gráfico de puntos, podemos utilizar otra herramienta u otro tipo de gráfico, ¿no? Pero si las cantidades de los números son muy elevadas o son muy grandes, el histograma no es la mejor opción, ¿no? Entonces, considera que precisamente los histogramas nos sirven mucho también como para presentar reportes, etcétera, pero pues siempre y cuando no tengamos demasiados datos, porque si no, entre esos datos se puede perder el análisis. Entonces, por favor, toma nota de eso. La siguiente herramienta es el diagrama de Pareto, ¿no? Lo que conocemos como el diagrama 80-20. Tal cual, si pudiéramos definir el diagrama de Pareto, pues sería un histograma que está acomodado en frecuencia de mayor a menor, donde pues se utiliza una frecuencia acumulada, ¿no? Donde precisamente lo que vamos a determinar es de todos estos factores, cuáles son los que tienen mayor frecuencia acumulada de mayor a menor, ¿no? Como lo estamos viendo en la pantalla. Entonces, el principio del diagrama de Pareto, pues es encontrar esa conceptualización de pocos vitales, muchos triviales. O sea que hay muchos problemas que precisamente no tienen, en este caso, importancia a unos pocos graves, ¿sí? Y que pues quizá también tengamos muchos triviales que no estén repercutiendo directamente en la problemática, ¿no? Por ahí nos decían que pues a lo mejor el 20% de las causas están repercutiendo en el 80% de los efectos, ¿no? Entonces, nosotros nos tendremos que concentrar pues en ese 20% para poder atacar e ir disminuyendo pues estas problemáticas, ¿no? Entonces, el diagrama de Pareto es un diagrama que si lo empleas de manera muy efectiva te puede ayudar mucho. ¿Cuál es alguno de los errores que se cometen en el diagrama de Pareto? Pues bueno, espero y no sea tu caso, hay muchos gerentes y directores que se enfocan precisamente mucho en esta parte de los muchos triviales, ¿no? Por ejemplo, tienes aquí el problema número 1 y podemos ver que es el que tiene mayor frecuencia. Entonces de repente es como que quieres atacar todos y aunque este tenga, por ejemplo, el problema número 10, el 9 y el 8, como podemos ver, tiene poca repercusión y aún así se quieren concentrar en eliminarlos. No está mal, pero hay un problema en la priorización. Para eso nos sirve el diagrama de Pareto, para poder priorizar un problema, ¿sí? Y saber esas causas, perdón, para poder priorizar las causas del problema y entonces ahora sí irme con esas causas o con la causa que más me está repercutiendo. Entonces ahora sí empiezo a hacer el despliegue. Entonces en muchas ocasiones me ha tocado que de repente es como de, hay que atacar el problema 8, 9 y 10, ¿no? Incluso hacen equipos de trabajo para el 1, el 2, hay otros para el 3 y el 4 y así, ¿no? Entonces, en mi experiencia, cuando eliminas por lo menos los 3 primeros problemas de tu diagrama de Pareto, vas a ver que vas a eliminar muchos triviales de los que se están graficando. Muy probablemente si eliminas el 1, tal vez elimines el 6 porque tiene una relación, ¿sí? Entonces, es algo que se tiene que respetar mucho, ¿no? El hecho de la priorización que nos está dando el diagrama, irlo resolviendo conforme nos lo va indicando. Para eso estamos haciendo el diagrama, ¿vale? No concentrarnos en los triviales porque si no, pues es como si no estuviéramos trabajando y utilizando el diagrama de forma efectiva. La siguiente herramienta es el diagrama de dispersión. El diagrama de dispersión también es una herramienta que estoy seguro que la conoces, ¿sí? Porque es una herramienta estadística básica que utilizamos o que nos enseñan, no sé, a nivel preparatoria, ¿no? Precisamente lo recordarás en los laboratorios de física o de química, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente el diagrama de dispersión nos ayuda a conocer la relación entre dos variables. Es decir, si una variable, el comportamiento de una variable, tiene una relación directa con el comportamiento de otra, ¿no? Vaya, no solamente el comportamiento, sino la influencia. Entonces,
nosotros hacemos estos cálculos o hacemos el diagrama de dispersión de forma estadística para poder saber si un factor, ¿sí? O una variable tiene influencia directa en otra, ¿no? Como puedes ver en lo siguiente, nosotros en este diagrama que estás viendo en la pantalla, tenemos una relación fuerte positiva. ¿Por qué? Es fuerte porque podemos ver la linealidad, vemos que pues hay dispersión, pero muy poca, sí se alcanza a distinguir cómo es que la linealidad va avanzando de forma, en este caso, continua, pero también logramos comenzar a ver que conforme va pasando, pues bueno, más se va elevando, ¿no? Entonces, nosotros tenemos en el eje vertical o en el eje Y, tenemos el número de defectos y en el eje X tenemos el porcentaje de nuevo material. Entonces, como puedes ver en este diagrama, el porcentaje de nuevo material, a medida que nosotros vamos incrementando o vamos suministrando este nuevo material, el número de defectos va subiendo. Entonces ahí podemos decir que hay una relación positiva fuerte y que es directa, ¿no? Que el uso del nuevo material sí está influyendo directamente en el número de defectos que se está presentando en el lugar de trabajo. Entonces, también es una herramienta que nos ayuda mucho para poder precisamente identificar estas relaciones. ¿Cuál es la desventaja? La desventaja de esto es, uno, cuando empiezas a utilizar esto y tienes pocos datos, si tienes muy pocos datos no nos va a servir mucho porque la confianza va a ser muy baja. Número dos, a veces nosotros tenemos que comprobar primero los hechos, o sea, primero ver que realmente hay una relación y después hacer esto, porque de repente puedes hacer un diagrama de dispersión donde pues dos variables te van a salir que sí tienen una influencia fuerte, ¿no? O en este caso, sí tienen una relación fuerte. Y en la vida real, pues es una coincidencia, ¿no? Y quizá eso no tiene nada que ver con los defectos o no tiene nada que ver con lo que está pasando en la realidad. Entonces, eso sí, particularmente eso sí me ha pasado, que se hagan diagramas de dispersión y que digas, ah, ok, es esto, ¿no? Pero es por coincidencia, vamos. O sea, no es porque realmente esté influyendo, sino porque directamente, pues, es la naturaleza del proceso. Entonces, te das cuenta que hay otras causas u otros factores que pueden estar alterando precisamente el comportamiento del proceso. Entonces, mi recomendación es siempre, nuevamente, primero ve al área de trabajo, ve al Gemba y de acuerdo de ahí, pues bueno, empiezas a tomar tus decisiones, ¿no? Recuerda que entre más sencilla sea la resolución es mejor. Hay a veces que no es necesario complicarte, ¿sí? O sea, el utilizar un diagrama de dispersión es porque quizá ya fuiste al área de trabajo, ya viviste el proceso, ya hiciste varios análisis y vas a utilizar esta herramienta como soporte de análisis. Pero en muchas de las ocasiones quizá te vas a dar cuenta que dependiendo de la complejidad, no es algo general, pero en el 50, 60, 70% de las veces tú puedas resolver el problema sin tener que utilizar esto, ¿no? Si tú llegas a requerir precisamente un estudio, un análisis más específico, para eso es necesario conocer este tipo de herramientas, ¿no? Pero no hay que casarnos con que luego vamos a hacer un diagrama de dispersión, luego vamos a hacer esto, no. Primero hay que enfocarnos en lo que se está viviendo en el día a día. Y por último, tenemos la séptima herramienta, que es la estratificación, ¿no? La estratificación o el muestreo estratificado, pues bueno, es la contribución de identificar las causas que hacen mayor parte de la variabilidad, ¿sí? O tener una comprensión detallada de una estructura, ¿sí? O de una población de datos, ¿no? ¿Cuál es el mayor uso de la estratificación? Pues bueno, lo que es el muestreo estratificado, ¿no? Nosotros tenemos una población, como podemos ver, ¿sí? Dentro de la población vamos a tener diferentes estratos, ¿no? Estos estratos, pues precisamente son estos como grupos que puedes identificar de colores, ¿no? En estrato 1, estrato 2 y estrato 3. ¿Para qué sirve esto? Precisamente, estoy seguro que alguna vez has tenido la necesidad de hacer muestreos, ¿no? Muestreos estadísticos. ¿Por qué? Porque a lo mejor te está llegando material y tú quieres saber, pues, con un nivel de confianza alto, cómo es que viene la calidad de ese material o si ese material cumple con las especificaciones que tú estás
requiriendo para tu proceso, ¿no? Entonces, ahí tienes que hacer uso del muestreo estratificado para poder ver o identificar si hay, en este caso, diferentes tipos de características dentro de tu materia prima, ¿no? Por ejemplo, en alguna ocasión nos llegó a pasar que los materiales venían revueltos, ¿no? A la entrada, o sea, teníamos un proveedor y nos proporcionaba materia prima que era pellet, ¿no? Que son estos como trozos de plástico que se utilizan para poder hacer procesos de inyección de plástico. Entonces, nosotros mediante un muestreo estratificado logramos ver que teníamos 3 tipos de pellets, ¿no? De los diferentes tipos de pellet, pues bueno, nosotros identificamos que venía revuelto con 3 tipos. Entonces, para eso nos sirvió identificar eso, ¿no? Ahora, esto es, también vuelvo a repetir, es una herramienta muy útil. Sin embargo, tampoco hay que abusar de esto. ¿Por qué? Si tú vas a utilizar el muestreo estratificado para poder muestrear o inspeccionar o saber cómo está el producto terminado, no es una buena alternativa. ¿Por qué? Porque al igual que en las herramientas anteriores, estamos haciendo inspección sobre lo que ya se le agregó valor y eso realmente, pues lo único que hace es incurrir en el costo, ¿no? Ponte a pensar, ya se hizo el defecto, ¿no? Entonces ya se incurrió en un costo. Si hay que retrabajarlo, ya se va a incurrir en otro costo, ¿sí? Y ahora imagínate el costo de inspeccionarlo. Son horas de una persona que está invirtiendo en revisarlo. Y en este caso, dar la indicación de en qué condiciones se encuentra. Entonces, todo eso lo podemos controlar en la fuente, ¿no? O sea, por eso vuelvo a repetir, hay que saber utilizar este tipo de herramientas en los casos que son indicados, ¿no? Mi recomendación es, utiliza el muestreo, ¿sí? Para todo lo que no está bajo tu control. Por ejemplo, cuando estás recibiendo materiales de proveedores, cuando estás recibiendo piezas que tú no estás maquilando y que otra persona es la que tiene el control del proceso, para eso sí hay que utilizarlo, ¿ok? Si lo utilizas para inspeccionar, no, o sea, puede servir como a lo mejor un parche, ¿sí? Como una medida de contención, ¿sí? No está mal que tengas el conocimiento, pero si algún día te llega a pasar y quieres hacer una medida de contención y quieres que todo que precisamente los defectos no le lleguen al cliente, pues bueno, está bien, ¿no? Pero al final del día, pues a lo mejor te puede pasar una vez, pero el punto es que no te pase, ¿sí? El punto es que tú tengas un sistema de calidad lo suficientemente bueno como para poder evitar esos errores y que esos errores se conviertan en defectos, ¿ok? Entonces, en resumen, pues básicamente nosotros utilizamos pues estas 7 herramientas de la calidad para poder emplearlas en los momentos y en las situaciones en las que lo debemos de aplicar con el conocimiento general que ahorita tenemos y con el que seguramente tú ya traías, pues espero que puedas hacer una buena combinación. Entonces, ahora sí, pasamos a la sección de preguntas y respuestas, por favor.